porque de la novela quien va a hablar en realidad no voy a ser yo. Yo luego hablaré algo, pero otra cosa. Va a ser Santiago. Buenas tardes. Con respecto a José Luis y Roberto, que fueron compañeros, esto antes de hablar de la obra, es que la experiencia de Campos en aquella aventura teatral fue no solamente algo irrepetible, sino algo que era tan hermoso que resultó para algunas instituciones, no digo cuáles, pero todo el mundo lo sabe, inadmisibles. Eran tan inadmisibles que lo inadmitieron. Y así acabó la aventura. ¿Cuántas compañías, cuántos teatreros no tuvieron su oportunidad de mostrar una estética, de mostrar algo distinto a lo que se hacía siempre? Era inadmisible. Había que quitarlo del medio. Eso uno. Dos, no voy a contar el argumento, claro está. Podemos hablar del argumento, el argumento es tan enrevesado y al mismo tiempo tan lineal que sí conduce pues como a una explosión, 100, 99, 98, hasta el 0 o hasta el 1, no me acuerdo. Hasta el 0. Bien. Y ahora, puesto que leí la novela en su momento, al decir en su momento quiero decir cuando, inmediatamente antes de que saliera, y Jesús me pidió que le hiciera una reseña, estos días le he dado vueltas y digo, pues si ya lo tengo escrito, lo que tengo que hacer es adaptarlo, ¿no? Pero eso sí, advirtiendo que aquí no se cuenta el argumento. Y recordándoles, no sé si lo saben, que al final del acto va a haber una dramatización por parte de varios actores, algunos profesionales y otros aficionados, de un momento determinado de la obra que aclara muchas cosas y aclara su tono. Yo quisiera leer esto y, si es posible, recordar alguna de los momentos que tengo subrayados desde aquellos días en que leí la novela. Mundo cruel, de Jesús Campos, el título entero está ahí, atención que el título se las trae. Esta narración parece devolvernos un clima que parecía perdido en la narrativa española. Es el humor. Un humor, además, muy contento de sí mismo, no tanto por la osadía literaria como por el hecho de pasárselo bien y pretender que el lector participe de ese jolgorio. Hay nombres de escritores de humor a lo largo de la primera mitad del siglo XX y buena parte de la segunda. Ya saben ustedes, en la desdicha y en la dictadura, el humor es posible. Es posible clandestinamente, mediante el chiste. Lo fue en la España franquista, lo fue en la URSS. No lo fue en el Tercer Reich. Los austriacos y alemanes ya no sabían reírse. La atrocidad era demasiado ostentosa. Por eso a los austriacos les salió con el tiempo no tanto un humorista, que los hubo, como un cascarrabias, lleno de amargura, feroz y, sin embargo, diseñador de situaciones a menudo risibles. Thomas Gerhard. De Thomas Gerhard, una joven guía me dijo en Viena que allí no querían nada a este autor. La desmemoria, que no es el olvido, sino no querer saber para no tener que recordar. Pienso en lo que José López Rubio denominó la otra generación del 27. La generación del 27 se tenía que llamar generación de la República, pero lo inventó Dámaso y Dámaso no podía, estaba aquí y no podía llamar la generación de la República. Fue cuando el ingreso de López Rubio en la Real Academia. Esa generación eran Edgar Neville, Jardiel, Tono, Miura y él mismo. Había que añadir en posguerra nombres como el de Álvaro de la Iglesia. ¿Son escritores olvidados? ¿Son escritores menores? Jardiel no es ni lo uno ni lo otro, ni olvidado ni menor. Neville está avelloso, se diría. El propio López Rubio está arrinconado. Pero eso le pasa a muchos, del pasado y del presente. Casi todos ellos fueron vanguardia en algún momento. Recordemos López Rubio y su novela Roque Six, que es realmente vanguardia ramoniana. Una novela rescatada por Pere Rinferrer. Escribieron excelentes comedias burguesas. Pero, ¿y los otros? ¿Y los que no mencionamos porque esos acaso han caído en el olvido total? Paréntesis.
En nuestro país, poco lector y muy desmemoriado, por ejemplo, no sabe lo que es el franquismo ni le importa quiénes son sus criaturas, no es raro que se olvide lo bueno, lo mejor e incluso lo excelente. Por otra parte, todos aquellos autores fueron señores de derechas, que en algún momento creyeron que la rebelión contra la República era un remedio. Comprendieron todos que no era así. ¿Todos? No sé, Jardiel murió demasiado pronto, carcomido por los celos hacia el triunfo de un joven comunista antes condenado a muerte, Antonio Buero. Y no se aprovecharon de la situación, les bastaba con el ingenio y la pluma. Pero el arranque de humor de los primeros capítulos, en que Mundo Cruel se emparenta a veces con cercanía, más o menos con influencia, con tono, o el primer Miura, el de Tres sombreros de copa, que nadie puso en escena hasta que Pérez Puig, joven aún, se la jugó por él. Ese arranque de humor no es el de las piezas finales de estos autores, es el de su época, que podríamos llamar vanguardista. Pero Mundo Cruel se torna de repente una novela picaresca. La picaresca fue hasta el día. Es toda una novela de formación, de deformación, la del protagonista Martín Jiménez, un tipejo que nos resulta despreciable y digno de lástima desde el principio. A él mismo también. Su vida de estafador se forma en la cocina de una sociedad corrompida, la de posguerra, y se perfecciona en la transición. La época en que cambian las costumbres, las sexuales, por ejemplo, las lecturas, aunque los personajes de Mundo Cruel no parecen leer gran cosa. Eso sí, alguno escribe. La época en que se transforma el país de arriba abajo sin dejar de quedarse con una parte importante de las pautas anteriores, las del franquismo y la monarquía alfonsina. La endogamia en los negocios y en la enseñanza, en la cultura, en las administraciones y en los tres poderes. Palabra mágica, no sé si mágica. Endogamia. La endogamia no consiste solo en incluir a los míos, consiste sobre todo en el placer inmenso de excluirte a ti. Ese es el marco en que se desenvuelve Martín, pariente lejano, en el tiempo, no en las marrullerías, de don Pablos, de Guzmán de Alfarache, nunca entrañable, como sí lo es Lazarillo. Individualista, que hace su fortuna basándose en el engaño y habitando la pereza, la desidia. No quiere el autor que le tengamos demasiada simpatía, diría yo, y lo consigue. Martín es despreciable, pero se ve sometido a un acoso por parte de un reparto zoológico. Detrás de los sucios negocios de esta zoología, casi humana, transcurre un ideal nihilista, casi como El hombre que fue jueves de Chesterton. Y precisamente esta novela merecería un encabezamiento de Chesterton como este. La imaginación sirve no para hacer común lo extraño, sino para hacer extraño lo común. Conozco la obra de Campos, sus obras en general, y una de sus marcas de fábrica es el tratar de escribir a cualquier precio, a la pata, la llana. En sus obras siempre se finge dialogar como se habla en interiores con amigotes. Es una manera de decirlo. Aquí además ese habla natural la adopta el propio narrador. Tiene su gracia e insiste en ella. Quienes hablan así no leerán sus obras. Las que las lean pueden sufrir confusiones. En cualquier caso, yo diría que el lenguaje de la calle, no sé si este trata de serlo, es intransferible a la letra impresa, y cuando se transfiere algún breve fragmento se advierte su espantosa fealdad. Por eso, ese habla natural de Campos es un compromiso. La fealdad del lenguaje diario con higiene y ropa nueva, con moderación. Hay demasiados detalles de ingenio y de descripción de situaciones como para citar siquiera una pequeña parte. Pero, ya lo hemos oído, hay un frigorífico enigmático. ¿Es ese frigorífico acechante y fantasmal más inocuo que el fantasma de Canterville? Es un artefacto doméstico pero inquietante al que Campos no renuncia a darle un toque Shelley. Es su natural, aunque el escritor sea todo lo contrario a un Shelley. Pero
Ese frigorífico, que es duende, que es advertencia, que es presencia intrusa a la vez que pública, está ahí por algo. Por algo, pero no para asustar. El arte de engañar a un grupo, incluso una parte de la población, tiene un corolario: que el engañado esté contento. Es la lógica de Martín Jiménez. Su práctica, más que su filosofía, no tiene ningún rasgo intelectual. Engañó ya durante su aprendizaje primario, por llamarlo así. Engañó en su adolescencia y juventud, cuando, por decirlo en términos ortodoxos, consiguió su primera acumulación de capital. Defraudados y desesperados, cualquier atisbo de retribución por parte del rufián aliviaba al engañado, que podía gritar «¡Viva mi chulo!». Qué placer confiar en quien te engaña, votar a quien te miente y halaga. España se nos rompe, ¡ay! Por mucho que hayamos entrado en el universo del disparate, quién sabe si por el hoyo interminable de Alicia o por su espejo, en el otro lado cabe cierta lógica. Uno no parará durante toda la novela de preguntarse por qué tienen los de la organización tanto empeño en reclutar como directivo a Martín, por qué le arruinan primero para hacerse con él, por qué tantas prisas para asesinar a su colaborador, la novia de este, y sobre todo al mismo Martín. Si desconfías, no lo contrates, y menos a tanto nivel. Y si le concedes tanto nivel y poder nominal, ¿cómo le vas a mantener ajeno a los negocios, firmas, procedimientos, objetivos a medio y largo, al detalle, a la táctica de lo concreto y la estrategia de lo general? Las estafas que recordamos como auténticas, Sofico, Matesa y otras sucedidas bajo el ala protectora del franquismo, que no pudo o no quiso protegerlo todo, aparecen disfrazadas. Las recientes adoptan esos disfraces desde la irrisión por las aportaciones del arte contemporáneo con algo tan insuperable como la mierda de artista de Manzoni. Lástima de apellido desperdiciado, porque alguien así escribió una maravillosa novela, y Promessi Sposi y los novios. Hasta las urbanizaciones inviables y lejanas, con poceros o con asistentes a bodas de alto copete. Pocas cosas han hecho más daño al sistema democrático español de 1978 que la ley del suelo. Al sistema, no tanto a las fuerzas que la sacaron adelante con fines que, confesados, pretenden engañar a Dios. Ahora bien, tras el arranque de humor del absurdo, Jardiel el tono, tras la biografía, tras la novela de formación picaresca, hay una parábola. Ojo con la conspiranoia, mas también ojo con la permisividad del mercado, que tiene dos caras. En verdad os digo que el mercado libre tiene al menos dos caras. El mercado desregulado lleva al infierno. Fuera del mercado no hay salvación. Al final, Martín, atormentado siempre, y además por su baja estatura, el final suyo, digo, es la catástrofe. Y solo al final puede verse como aprendizaje, ascensión y caída de Martín Jiménez. Aunque es bien sabido que los sueños, luego lo veremos, los sueños, sueños son. Aviso, un spoiler. Yo sí me lo voy a permitir, Roberto. No, por favor. No, por favor. Va, es ¿Otro más? No está claro que el final del protagonista sea como el de la excelente novela Zama, de Antonio Di Benedetto. Si no la han leído, por favor, arrójense sobre ella. Es muy cortita, además. Convertida en soberbia película por Lucrecia Martel en 2017. No queremos incurrir en eso que se llama spoiler, pero entre sueño y realidad, entre huida y reducción humana del protagonista, también Martín comienza a perder atributos físicos en su caída. La fantasía es la realidad que nos sorprende cuando creemos haber despertado del todo. Ça suffit comme ça. Ya basta. Un poquito de spoiler, sí, pero temía algo peor.
O sea, no había entrado en nada. Hay mucho más tomate. Me gustaría leer una cosita de tu libro, alguna cosa que, en fin, cuando lo leí pues fui marcando y tal. Soy uno de estos lectores modernos que leen en este tipo de soportes y entonces lo puedes subrayar todo muy bien, ¿no? Haces así con el dedo y se pone amarillo el color que quieras. Fíjense, el propio personaje dice de él a veces cosas. ¿Qué va a ser de mí?, se decía, administrándose a modo de jarabe unas cucharadas de autocompasión. Uno de los negocios es el de los artistas de alterne. Decadencia del alterne, decadencia de los artistas, y se juntan lo mismo. Hacemos un buen negocio. La primera sección que entró en funcionamiento fue la de artistas de alterne. Todo un éxito, tal como vaticinaba Benito García, alias Gavilán Caballero, a quien se remuneró generosamente por la patente. No hubo problema para hacerse con el personal, más bien al contrario, a juzgar por la avalancha de artistas que se amontonaban en la sala de espera, con dedicación exclusiva la mayoría y a tiempo parcial los que aún seguían creativos. Todos se entregaban con afán a la noble causa de democratizar la cultura, que así era como se promocionaba esta nueva actividad de puertas afuera. Pero ¿habría barras suficientes para tanto artista desesperado? Esa era la otra gran cuestión, por fortuna resuelta sin gran dificultad. La crisis, que a causa de SIDA había vaciado los clubs de alterne en las 2 últimas décadas, facilitó que pudiera crearse una red de prostíbulos culturales con implantación en todo el territorio nacional y a precio de saldo. En lugar de nuevos rótulos de neón, continuaron convocando al personal con reclamos más acordes con la nueva actividad. El lenguaje figurado, volumen y textura, la videoinstalación del yo, filosofía del diseño, el no lugar, poética contractual, el posdrama visual o veladas dodecafónicas en las zonas más céntricas y fotonovela, estatuas de mármol, las musas, paisajes y bodegones, la canción española, cine de barrio o poesía eres tú, en nuestra radio y carreteras. Hay muchos más, pero creo que ya está bien, ¿no? Bueno, tampoco ha destripado nada. Eso es una más. Quiero decir que os quedan otras locuras por ahí por medio.